Namaskar. Jorge Jandavaca García te saluda y te da la bienvenida a La Vida en la Vida. Antes de continuar, un pedido para mí, que te lo hago extensivo para ti. Detente. No confundas acción con agitación. Y no creas que porque agitas tu mente, tu boca, y te desesperas, y haces de tu vida un torbellino de palabras y emociones, muchas de ellas negativas, vindicativas, estás logrando algo. Detente. El mar, las olas, la mente. La conciencia es como el mar. Cuando el mar se llena de olas, se convierte en mente. La diferencia solo está en el movimiento, en la agitación. La mente es la conciencia en movimiento y la conciencia es la mente quieta. Podemos decir en otro lenguaje que la mente es el espíritu en movimiento, ¿comprendes? Las olas no pueden existir sin el mar, pero el mar sí puede existir sin las olas. Es lo mismo que decir que la conciencia puede existir sin la mente, pero la mente no puede existir sin la conciencia. Cuando el viento sopla, el mar empieza a agitarse y aparecen las olas. Las olas, recuérdalo, siempre se forman en la superficie del mar, nunca en las profundidades. Del mismo modo, tu mente se agita e inquieta en la superficie, pero en lo profundo ya no se agita. En lo profundo ya no es mente, es conciencia. Si entiendes esto, mucho mejor si lo comprendes. Y hay una diferencia entre entender y comprender. Se entiende con la mente, se comprende con la mente, con el corazón y con el cuerpo. Por eso te decía, si lo comprendes mucho mejor, pues la comprensión conduce al despertar. Junto con la meditación y la contemplación interior. Como ya te dije al referirme a las tres vías desarrolladas por Escuela Vida: la meditación, la comprensión y la contemplación interior. Tomamos unas 3 respiraciones conscientes, es decir, sentimos el aliento ingresar y el aliento salir. Va dirigido para ti y a todos los soñadores y soñadoras. A aquellos que sueñan, hay veces, en la sala de su casa, o acaso tal vez en medio de la naturaleza. Cuando el viento sopla, el mar se agita y se forman las olas. Entonces el mar pierde la cualidad de reflejar. Por eso te pido 3 respiraciones conscientes, a sentir el aliento del aire que ingresa y el aliento del aire que sale. La sensación, ese es tu Dios, es tu todo. Céntrate en las fosas nasales, ¿vamos?
Cuando el viento sopla, el mar se agita y se forman las olas. Y entonces el mar pierde la cualidad de reflejar. Mira, un mar, un lago, que es la metáfora que se usa en los predios budistas y que maneja muy bien el amado Osho. Un mar, un lago, cuando están quietos, reflejan lo real, reflejan las cosas tal como son. En cambio, si ese mar, si ese lago están agitados, no reflejan la realidad. Por ejemplo, las ondas que se forman en un lago o las olas que se forman en el mar no pueden reflejar la luna. Aunque haya luna llena en el firmamento, no podrán reflejarla. ¿Y qué es lo que vemos en cambio? Lo que alcanzamos a ver pues son cientos de pedacitos de luna, fragmentos de luz blanca dispersa. Es decir, vemos un reflejo distorsionado, vemos una luna fragmentada. Y esto es importante. Cuando el lago o el mar están quietos, sin ondas, sin olas, reflejan la luna entera, completa, como una unidad. En cambio, repito, cuando están agitados, movidos, con ondas, el lago o con olas, el mar, reflejan esa luna fragmentada. En vez de una son miles de fragmentos, separados, dispersos, inconexos, carentes de unidad, carentes de integridad. Lo real es uno, o si quieres mejor expresado, no dos. En cambio, lo irreal, lo ilusorio es una multiplicidad. O sea, el mar o el agua agitado son la mente. No reflejan la unidad, sino la multiplicidad. Esa mente no observada y con la que te identificas, a la que le dices yo, a esa mente no consciente, no observada, vamos a decir más exactamente, a la que llamamos ego, es fragmentada, es insegura, irreal, es legión, es decir, el ego no es uno sino muchos. La verdad, como bien afirma Osho, es una. Cuando la mente la refleja, la convierte en muchas. Igual, si vives regido por tu mente, si vivimos regidos por la mente, somos una fragmentación, fragmentados, inseguros, contradictorios, violentos, viviendo en la inconsciencia, en la ignorancia, por tanto proclives a cometer actos negativos, malos, atroces. La conciencia es una, eso es todo. Alguna vez referí en una de las pláticas la historia
de un maestro hindú. Resulta que este maestro se iluminó desde prácticamente muchacho, 7, 8 años. Y cuenta que en cierta vez él estaba jugando con otro pequeño, igual que él, ¿no? Y jugaban a las tumbadas, en esa lucha cuerpo a cuerpo que se juega a ver quién tumba al otro. Y en eso, este maestro que era pequeño en ese entonces suelta desesperado al otro muchacho y se pone a gritar, alarmado: tengo dos cuerpos, tengo dos cuerpos. La conciencia es una. La conciencia es una y no conoce de división, de fragmentación. A medida que uno va despertando, va viviendo esa verdad. Por eso a veces resulta violento, y a mí me ha pasado, sin captarme de despierto ni de iluminado, en términos simples. Pero cuando tú te vas moviendo en esa dirección con honestidad, empiezas a sentirte incómodo, como yo me he sentido cuando me preguntan: ¿y usted qué es? ¿Usted es budista? ¿Es cristiano? ¿Taoísta? ¿Metafísico? ¿Sufi? ¿Islamista? ¿Qué es usted? ¿Cuál es usted? Y la conciencia no es ni budista, ni cristiana, ni metafísica, ni católica. Eso refleja división, fragmentación. Cuando eres conciencia, es decir, cuando eres el lago o el mar calmo, quieto, tranquilo, estable, ya no puedes estar dividido. Es decir, cuando vives en la conciencia ya no puedes estar dividido. Desaparecen los ismos. Cristianismo, budismo, nacionalismo, capitalismo, comunismo, ismo. Y el nacionalismo, por ejemplo, es una forma de ego colectivo. Desaparecen los ismos en general. Jamás verás a un verdadero hombre consciente o iluminado que se autoproclame budista, hindú, cristiano, musulmán, vedantista, jainista o lo que fuera. Tal vez algunos adeptos dormidos funden escuelas que enfrentan escuelas, pero no, una persona auténticamente despierta no encontrarás eso, eso no es posible. Pues despertar implica vivir en la unidad, ser uno, mejor expresado, no dos. La pregunta aquí sería, siguiendo con esta alegoría, porque es más que metáfora, ya es una alegoría. ¿Y qué produce la agitación en el mar? ¿Qué producen las olas? La producen los vientos. Aunque a decir verdad, las olas no existen como tal, ojo, no son cosas las olas, no son objetos, las olas son una actividad. Es la actividad del viento impactando sobre el agua, sobre el océano. Entonces sucede que viene una ola, y otra ola, y otra, y otra, y eso da la sensación de que las olas existen. Lo mismo diríamos de la mente y el ego, o sea, la mente no observada. No existe como tal. El ego
es la suma, un pensamiento y otro pensamiento y otro pensamiento y otro pensamiento. Le dices yo y da la sensación de que existe, ¿no? Ahora, Osho comenta desde la perspectiva budista, ¿no?, que esta agitación de las olas del mar, este viento que sopla y agita las aguas, son el deseo y las pasiones, impactando sobre la conciencia. Repito, eso afirmaba Gautama Buda, y eso es desarrollado por Osho. Y yo te digo entonces, y viene un pensamiento tras otro, un deseo tras otro, una pasión tras otra. Y como te identificas con ellos, le dices yo. Entonces eso da la sensación de que existe algo como yo, algo como el ego. En esencia, el ego no existe. Es ausencia de conciencia. Es lo mismo que decir las olas del mar no existen. Es la ausencia de quietud del mar. Es la ausencia de quietud de las aguas del océano. Ausencia de quietud por ausencia del viento que azota las aguas. En este caso el ego es la ausencia de quietud. Así que cada vez que puedas, siéntate en silencio sin hacer nada, sin desear nada. Solo siéntate quietamente y te vas a dar cuenta cómo los pensamientos empiezan a sosegarse, por no decir a desaparecer, cómo se van extinguiendo los deseos, la perturbación, el conflicto, el sufrimiento, desaparecen. Entonces podrás contemplar la luna en todo su esplendor. Entonces podrás sentir la dicha de ser tú en todo su esplendor. Podrás percibir la verdad dentro de ti en todo su esplendor. Y podrás verte a ti mismo tal como eres. Y podrás ver el mundo tal cual es, sin fragmentación, como una unidad, como lo es y lo ha sido y lo será desde su origen, el inmanifestado, el uno santo, el uno silente, el gran vacío.